En la actividad 5 se trata de hacer unos cálculos con logaritmos. Para hacer esto, lo único que tenemos que recordar son las propiedades de las operaciones con logaritmos. En concreto, recordar que los logaritmos tienen la facilidad de que rebajan la dificultad de las operaciones. Recordad que transforman un producto en una suma, por lo tanto una división en una diferencia, una potencia la transforman en un producto y una raíz en un cociente. Bien, en el primer caso tenemos logaritmos en base 2. Os hago la observación que en la actividad, en el texto que yo ponía, había una errata, lo copié de otra y no ponía log, ponía LG, pero se entiende lo que quiere decir. Bien, fijaos que en este caso los logaritmos que son en base 2 y los estamos calculando de números que se ve fácilmente que son potencias de 2. En concreto 32 es 4 por 8, por lo tanto 2 elevado a 5 y 8 es 2 elevado a 3. Bien, por lo tanto lo más cómodo será escribir los argumentos del logaritmo en forma de potencia de 2, es decir, como digo, 2 elevado a 5 y aquí más un tercio logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3. Ahora podemos aplicar una de las propiedades del logaritmo y es que cuando tenemos el logaritmo de una potencia se puede sacar el exponente y dejar el logaritmo de la base de la potencia, es decir, será un décimo, este 5 sale fuera del logaritmo, por 5 por el logaritmo de la base, logaritmo en base 2 de 2. E igualmente con la segunda expresión, el 3 saldrá fuera y obtendremos un tercio por 3 por logaritmo en base 2 de 2. Ahora, si os dais cuenta, los logaritmos que nos han quedado son muy simples, porque el logaritmo en base 2 de 2, en general, el logaritmo en una base concreta de esa misma base, siempre vale 1, porque 2 elevado a 1 es 2 y la base elevado a 1 en general será la base. Luego esto vale 1 y esto también vale 1. Con lo cual ya lo único que nos queda es un cálculo con fracciones, que será 5 dividido entre 10, que aquí, más 3 entre 3, que es 1. Es decir, es 1 medio más 1, y eso vale 3 medios. La segunda actividad, el segundo apartado de esta actividad, nos pide hacer unos cálculos con logaritmos, en este caso en base 10. Ya sabéis que cuando no aparece explícitamente la base, eso sobreentiende que es el número 10. De esa manera, por ejemplo, podemos identificar el tercero y ya hemos visto que el logaritmo de la misma base siempre es 1, pues aquí el logaritmo en base 10 de 10 también sería 1. Quedaría ver qué ocurre con estos logaritmos. Aquí tendríamos dos opciones. Una, por ejemplo, sería aplicar la propiedad del producto para descomponer este 500, es decir, logaritmo de 5 lo voy a dejar tal cual y ahora menos. Como el logaritmo de 500 es el logaritmo de 5 por 100, pues un producto descompone en suma y por lo tanto sería logaritmo de 5, sería más logaritmo de 100, pero como está afectado por este menos, que afecta a todo el logaritmo, pues será menos logaritmo de 100 menos 1. Y ahora, aquí, fijaos, este logaritmo de 5 cancela con este logaritmo de 5. El único que nos faltaría por calcular sería este logaritmo de 100. El logaritmo de 100 es evidente, es 2, porque 10 elevado a 2 es 100. Entonces sería menos 2 menos 1 igual a menos 3. Si no caéis, pues hacéis la descomposición y esto es el logaritmo de 10 elevado a 2, es lo que os he dicho de palabra. Este 2 sale fuera, sería 2 por el logaritmo de 10, que es 1, y este 2 que hay aquí es menos y este menos. Decía que había otra opción. Sí, por ejemplo, como aquí tenemos una diferencia, pues podemos ver que esa diferencia podía provenir de un cociente, es decir, que este logaritmo de 5 menos el logaritmo de 500 lo podríamos haber escrito como el logaritmo del cociente entre 5 y 500. Y restábamos este 1 que ya teníamos aquí. 5 entre 500, si simplificamos entre 5, es 1 entre 100. Es decir, esto es el logaritmo de 1 dividido entre 100 menos 1. Y este logaritmo pues lo podemos hacer a su vez de dos maneras. O bien con una diferencia, el de 1 menos el de 100. Si hacemos el de 1, que es 0,
menos el de 100, que hemos visto que es 2, menos 1, da menos 3. ¿Que no caemos en hacerlo común o no lo hacemos por medio de una diferencia? Pues también podemos factorizar esto, tener en cuenta que 1 partido 100 es 1 partido 10 elevado a 2. Esto sería, por lo tanto, el logaritmo. 1 partido 10 elevado a 2 es 10 elevado a menos 2. De aquí saldría el menos 2 fuera, es decir, esto es menos 2 logaritmo de 10, y el logaritmo de 10 vale 1, y este menos 2 termina siendo este menos 2, es decir, que por el camino que tomemos da menos 3. Fijaos que en las operaciones con logaritmos admiten muchas opciones.